Conegudes, pels que no ens coneixem, soc Joan Fontcoberta, artista resident aquí, que, si m'ho permeteu, us adreçaré unes paraules explicant què anem a fer, pels que no ho sàpiguen. Com sabeu, dintre del cicle obert per vacances, la secció d'Arts Visuals de Roconvert ha planificat 3 tallers d'artistes professionals amb el tema de Soc Cos. El cos, la corporalitat, la idea de l'envoltori en el qual habitem com a metàfora que projectem sobre altres possibles territoris de treball plàstic. En aquest cicle de tallers, de 3 tallers, vam convidar primer el Pep Bou, que va treballar sobre la idea de la bombolla, és a dir, l'efímer, la fragilitat, allò quasi bé eteri, lleu. Després l'Eulàlia Valldosera, que va treballar sobre la fragilitat de l'experiència quotidiana. I en el tercer dels tallers hem tingut el privilegi de comptar entre nosaltres el Marcel·lí Antúnez, que, com sabeu, és un artista de projecció internacional que ha treballat molt sobre el tema de les relacions entre la biologia, la tecnologia, l'art electrònic, etc. Cada un d'aquests tallers acabava amb un diàleg. Hem procurat que sempre l'interlocutor sigui o bé un artista resident o bé un personatge, un artista relacionat d'alguna forma amb Roconvert. El primer cas va ser el Lluís Estupinyà, el segon la Neus Masdeu, i en aquest cas l'artista colombià, que és artista associat a Roconvert, que és el Ricardo Muñoz. Bé, em sembla inútil haver de presentar el Marcel·lí perquè, com he dit, la seva projecció, la seva trajectòria és sobradament coneguda. Jo crec que és un dels artistes catalans universals més radicals, que ha mantingut una coherència amb un treball de recerca, però també de provocació i de profanació, que l'ha fet una de les figures més interessants de seguir per les propostes innovadores, trencadores a què ens té acostumats. Cada vegada veure el que fa és una sorpresa de la que n'extraiem una bona sorpresa i una bona experiència. I el Ricardo ens ha semblat adient que sigui el seu contrincant perquè també és un artista que treballa amb temes una mica provocadors, barrejant el que és la cultura popular, per exemple, el dibuix infantil, la pornografia, la ironia, la política, etc. I, per tant, té territoris d'intersecció amb el que fa el Marcel·lí. De fet, en algun moment ja han col·laborat. En aquest cas, ells volen parlar del que és l'inici de la seva praxis, que és el dibuix i com el dibuix els ha portat cap a aquest tipus de plantejaments creatius. Teniu la paraula. Ja estem a dins? Sí. Gràcies. Jo seguiré en castellà perquè el Ricardo no entén el català. Aleshores, d'aquesta manera ens entendrem tots. Ricardo, voy a cambiar. Acabamos de salir de un workshop que titulé Aleluyas histórgicas, Aleluyas sistematúrgicas sería, y justo esta mañana hemos hecho que este es un ritual, una ceremonia en la que nos hemos estado cubriendo huevos, aceite, etcétera. Éramos unos 10 cuerpos y este es precisamente un dibujo que hice en noviembre de este año, del año pasado, perdón, hace relativamente poco, a raíz de otra experiencia que tuve en un workshop en Formentera. En ese caso no se quisieron poner fotos y creé esa especie de... Bueno, yo creo que hay un aspecto en el trabajo de Ricardo y mío que coincidimos, que son las libretas, ¿no? O los carnets, que pueden tomar forma de códex o, en fin, de lo que sea.
Aquí estáis viendo algunas de las libretas de los últimos años, que en este caso son libretas que la mayoría tienen cabezas o caras de personajes, y es fácil deducir que desde estas libretas el trabajo de Ricardo y mío pues están conectados, ¿no? Bueno, como decía Marceli, hay unas relaciones muy fuertes entre el trabajo de los dos. Ya que Marceli tocó las libretas de dibujo, los sketchbook, llevo varios años recopilando libretas de dibujo, de viaje. Esta es una libreta realizada en Brasil y Uruguay durante residencias artísticas, viajes de vacaciones, entre otros. Y es una manera como de percibir la cotidianidad. Entonces todo el tiempo estoy dibujando. Lo que he percibido de Marceli es que también es un dibujante como compulsivo, y creo que ahí nos relacionamos bastante bien. Esta es una libreta que empecé durante la llegada aquí a Cataluña. Y entre Marceli y yo como que hay una fuerte, digamos, cada uno está como generando un universo particular desde el imaginario. Y quería compartirles, digamos, cuando me hicieron la propuesta del diálogo, comencé a buscar algunas relaciones rápidas, como relaciones y analogías visuales entre la obra de Marceli y la mía. Entonces comencé como a stalkearlo en la web, en la página web de Marceli, empecé a buscar. Ya conocía mucho del trabajo, pero encontré algunos datos. Aquí, por ejemplo, está un trabajo de Marceli Pool, del 2012. De Paul, sí. Paul. De Cervo Satán. Cervo Satán, mira. Y eso es una fotografía que realicé en el 2014. Entonces aquí encontré como unas relaciones rápidas, visuales. Este es Metamembrana del 2009 de Marceli, y es un video que realicé en el 2014, Las moscas también duermen, y aquí encuentro relaciones fuertes desde la escenografía. Hay primeros planos, hay materiales construidos con material reciclaje, con cartón, y los actores que... Este es el Pei Sebastiano del 2011 de Marceli, y otro video que realicé, y se encuentran como fácilmente. ¿De cuándo es este? 2014. Ah, mira. Y aquí encuentro unas relaciones como rápidas, se puede uno Sí. Esto me lo encontré en Facebook, y Sí. mira, por ejemplo, son casualidades también, algunas pueden ser adrede, pero estas son completamente casuales, las relaciones que hay visuales. Este es el Pez Sebastiano, y esta es La oreja hueca de la montaña, 2016. La estética de las esculturas, hay una similitud fuerte entre la gráfica. Estos son escenografías del Pez Sebastiano y escenografías de La oreja hueca. Aquí están durmiendo en Latinoamérica y aquí están currando en Cataluña. No, pero también precisamente esta imagen se corresponde a una habitación donde los personajes duermen, ¿eh? Ah, no, esta no, es otra, pero bueno para el caso, tiene relación, quiero decir que también dormimos. Perfecto. Aquí encontré una relación con La espiral. Marcel Duchamp en el centro, con una película que hizo en el 26. Sí. Todo el Dada está como muy vinculado, bueno, con esa imagen recurrente. Marceli con los rinos también percibí que tiene como una obsesión por esa espiral. Sí, y los rinos. la espiral era nuestro tag. Ajá, Y entonces de aquí hecho, está, esta parte que se ve, esta oveja, que la pintamos, mi hermano tenía un rebaño de ovejas. Nosotros empezamos haciendo tags con espirales pintadas directamente en la pared, y luego empezamos a experimentar otros soportes con el tag, ¿no? Entonces hicimos carteles, de los carteles pasamos a unos casquetes que llevábamos una diana en la cabeza, entonces ya solo paseando inundábamos o nos apropiábamos del espacio que estábamos paseando. Luego nos hicimos un traje de dianas, y se nos ocurrió que podía ser una buena idea de dianizar un rebaño de ovejas, y que las ovejas ya dianizaran el bosque mientras van pastando,
Y mi hermano tenía un rebaño de ovejas y nos dejó solo una, que es esta que la estamos pintando, que estaba enferma además. Pero la idea era bonita, ¿no? Entonces, años después, Vicente Matallana habló con el cónsul o el embajador de Australia en España y le propuso por qué no diamnizábamos todas las ovejas de Australia que tienen la tira para que ocupasen ya todo un continente, ¿no? O sea que había esta idea de, ¿sabes? De que los grafiteros tienen la idea de que un tag se va poniendo la marca en la ciudad y se la apropia, pues esa idea de apropiarse ya directamente de un paso. Qué bien. Sí, espera, termino las analogías rápidas. Esto es P. Sebastiano y la oreja hueca de la montaña. Sí. Y percibo como... Sí, que además es que eso es divertido. Bueno, pasa a la otra si quieres. Esto es, la comparación no es como tan desde la profundidad, porque, digamos, Marcelí tiene una trayectoria bastante consolidada. No, porque soy más viejo, tío, ese es el problema. Y esta es una de las obras más representativas. Y mi trabajo, esto fue cuando tenía 24 años, pero encuentro una relación fuerte en el Joan, construido por Marcelí, y un Pinocho que realicé en el 2000, cuando tenía 24 años, que en vez de crecerle la nariz al Pinocho, le crecía la polla. Entonces, pues eso suele pasar, ¿no? Sí, sí. Y veo que es como un Frankenstein que estás construyendo. Aquí es como un Gepetto que está construyendo, Sí. pues a escala real un niño, aquí es a escala real un hombre. Y encuentro relaciones rápidas visuales. Esto es el escenario. Marcelí, pues con una producción un poco más fuerte y más de presupuesto. Aquí súper... No, el productor no me pagó, tú, casi me arruino. Aquí me toca a mí arrastrar la cámara. Y bueno, Sí. estos son amigos, las libretas de dibujo. Sí. Esto es Marcelí, digamos, también con un trabajo. Aquí es el cráneo de Pinocho construido en madera. Pero son sí. imágenes que, digamos, que me encontré rápidamente en la web. Sí, hay como una conexión. Sí, precisamente la máscara que llevo es la máscara de Fembrana, que pertenece a Protomembrana, de la que veremos ahora unas imágenes, y una pieza del 2006. Lo que yo conocí a Ricardo por un email que me envió creo que fue en 2016. Dice, he visto en internet 3 veces el P. Sebastiano, me encanta y me gustaría poder encontrar la manera de trabajar y tal. Y digo, pues yo encantado, si necesitas una carta o lo que sea, yo te la envío para que puedas, para facilitar la manera de que nos veamos y podamos trabajar juntos. Recuerdo que le mandé una primera carta, la carta no le sirvió, o sea, no funcionó, pero me dice, por favor, mándame otra y tal, y la volví a escribir y joder, pesado. Y entonces, bueno, venga, bam, le escribo y esa vez funcionó. Entonces ya tengo el dinero, me pagan, bueno, eso lo sabrás mejor tú, no sé si es necesario explicar lo típica, la cosa que te dan una ayuda para ir a un país extranjero a mejorarte, ¿no? Con otro artista o algo así. Y digo, pues estaría bien que vinieras en el mes de junio-julio de 2017, pues porque tengo en aquel momento una producción, tengo muchísimo trabajo y ahí es donde apareció él. Y ya le puse un pincel y nos pusimos a currar con esquizos, que quedó muy chula la pieza, una instalación que está en el Museo de Arte Contemporáneo, una instalación interactiva, pero que plantea una cuestión, digamos, de tipo... Yo cuando empecé a trabajar con la tecnología, entré en un marco completamente nuevo, del que había estado trabajando durante 10 años, que como sabéis, junto con Pera, que está aquí detrás, y Carlos, hicimos lo que es la Fura dels Baus. Entonces allí trabajábamos siempre con los materiales, los instrumentos de música, las cosas se realizaban de una forma matérica, ¿no? Al entrar en el mundo digital me encontré con la obligación de prever las cosas porque estás obligado a trabajar con técnicos, algunos de los cuales no tienen ni puta idea del arte o les importa un pepino porque lo que quieren es programar o hacer mecanismos y cosas de este tipo. Entonces ahí recuperé la idea del dibujo y el dibujo fue creciendo, primero en plan storyboards, también como una forma de materializar el pensamiento, las ideas. Entonces,
poco a poco ese dibujo fue creciendo hasta que se convirtió en lo que estáis viendo aquí, estas animaciones que sirven para esta pieza que es del 2006. Son animaciones que provienen de dibujos, tintas chinas aguadas, que han sido, digamos, coloreadas, bueno, escaneadas, coloreadas, recortadas, animadas y finalmente programadas para ser utilizadas en el contexto de esta pieza, ¿no? De esta performance. Entonces el dibujo pasa, poco a poco va adquiriendo un rango que, como veremos en las imágenes que os mostraré hoy, pasa de ser un elemento claramente de escritura conceptual, en la que tú dejas salir tus ideas y las llevas a cabo de una forma X, a través de una imagen y tal, hasta convertirse en estas animaciones, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra parte de precisamente esta pieza. Lo estoy ahora manejando con un joystick, pero seguimos. Bueno, ya que Marceli habla de la expansión en cierta manera del dibujo en los procesos, el dibujo ha sido el hilo conductor de mi trabajo y ha pasado por medio de la pintura. He sido como muy curioso y he saltado de medios, desde el soporte en papel, en las calles, en muros privados y públicos. Esto es algo de murales, intervenciones rápidas que realizo a los lugares que visito. Son murales un poco rápidos, a diferentes escalas de tamaño. Y el trabajo pasa por la pintura y en este video hay un ejemplo cómo se expande a la imagen como en movimiento. Tiene coqueteos con la animación, con el teatro. Es muy chulo. ¿Eres tú? Sí. ¿Y te pintaste tú mismo? Una especie como de autorretrato, sí, es intervención corporal como body paint. Yeah. Son juegos también. Pero hay como una relación de nuevo con lo de Marceli, con el escenario, con la representación. Después de las semanas que estuvimos trabajando que fue un trabajo así muy intenso con Ricardo, él hizo una muestra de sus vídeos en un espacio que hemos tenido, ahora está temporalmente cerrado, pero pensamos abrirlo a finales de año, una especie de estudio, galería, que se llama La Cera 13, y él allí mostró algunos de estos vídeos. Entonces a mí me sorprendió, digamos que la idea de hacer un dibujo que... El dibujo, en realidad, el espacio del dibujo es un espacio donde todo es posible, ¿no? Y nosotros, en cierto modo, exploramos esta idea, ¿no? De lo bizarro, lo raro, lo anormal, lo deforme, el error, etcétera, ¿no? Y además todo esto construido a partir de una tradición que arranca en el siglo XX, a finales del XIX, principios del XX, con el cómic, y que después se establece con los dibujos animados, es decir, que tiende a una simplificación de la figura también por una cuestión metodológica, es decir, repetir el dibujo muchas veces para conseguir que se mueva, pues exige pensar en figuras simples, ¿no? El dibujo automático. Somos hijos de esta generación, pero lo que más me sorprendió es que él es de Pereira, ¿no? Sí. ¿Es una ciudad, Pereira? Pereira, sí, una ciudad intermedia, es el doble de Granollers de habitantes. Pero esta relación que tenía su trabajo con la naturaleza, que en cierto modo lo tiene también mi trabajo, ¿no? El hecho de ser un tío de pueblo, de haberte criado con ganado, en mi caso además, en casa tenían una carnicería, que por cierto continúa mi hermana, Calmatías, si vais a comprar a Moyá, es un sitio de puta madre. Entonces, es ese universo de la naturaleza donde, como ocurre en el dibujo, todo es posible, ¿no? Es decir, porque los contrastes más exagerados, ¿no? De ver nacer un cordero
envuelto en su placenta, como la madre lo lame al cordero, el perro que guía las cabras y las ovejas se come la placenta y luego meses después llevas al cordero a matarlo y a sacrificarlo. Es decir, está toda la historia de la vida, luego esquilar las ovejas. Pongo un ejemplo en plan ovino, ¿eh? Pero quiero decir que toda esa dimensión increíble, fascinante, ¿no? El interior y el exterior conviven y quizás para mí, y pienso que también para Ricardo, el dibujo nos sirve un poco como para exorcizar estos fantasmas, ¿no? Hacerlos reales. Y a mí lo que me sorprendió de él es que él venía de un mundo completamente, aunque hay muchas coincidencias, es muy distinto a la vez, ¿no? Porque él viene de un sitio que hay cafetales, ¿no? Sí, es el paisaje cafetero. Que debe ser por la verde, cordillera, como la cordillera de los Andes. Muy montañoso. ¿Lo más frío que es? No, es un clima templado, 23 grados. ¿Y lo menos? Lo más es 28 grados, lo menos 16, 13. Pues claro. Clima perfecto. Digo, en esto ya estábamos en una diferencia, porque en Moya hace -5 y ahora debe estar metiendo 40, ¿no? O sea, y entonces eso también me pareció interesante, ¿no? Porque, es decir, los artistas europeos tenemos esta tendencia un poco como eurocentrista de pensar que el mundo es como Europa y que las cosmogonías son monoteístas y que el mundo empezó con un tío que hacía una mujer o un hombre de barro, etcétera, etcétera, y cuando vas y conoces estos países, aunque sea poco, y eso es lo que yo creo que se desprende también del trabajo, ves que hay otra forma de concebir el mundo, ¿no? De ver la naturaleza, de percibir las cosas, que además en lo más básico es realmente diferente, ¿no? Sí, pero Marcelilla, que habla, digamos, del paisaje y la influencia, particularmente en mi trabajo, sí es permanente. Yo vivo en el campo, en este lugar donde dice Marcelí. Yo soy montañero como de cepa, como decimos allí, y creo que ahí continuaré viviendo por mucho tiempo. Te estás haciendo una casa, ¿no? Sí, el sueño de casa. Eso ya es un signo definitivo. De que ahí me voy a quedar un tiempo. Y este es un video que realicé y es muy representativo de mis intereses. Y en los videos que realizo está el dibujo, la pintura, la intervención corporal, el body paint, algunos objetos escultóricos que fabrico están en las piezas. Lo que decía Marcelí de la influencia fuerte de Oriente y de Occidente, digamos las tiras cómicas, Norteamérica también, Cartoon Network, la escena punk también que fue muy fuerte en Norteamérica, en España fue como un coletazo y en Latinoamérica también un coletazo. Creo que nos une toda esa estética punk también. Bueno, yo es que precisamente con Pera escuchamos el disco de los Sex Pistols en su casa cuando salió, que lo que había comprado su hermano, ¿no? Es decir, que el punk ya lo vemos desde esto. Lo que estoy mostrando en esta imagen precisamente es una instalación interactiva, pero que está hecha del 2007, es decir, poco después, en el que se me propuso mostrar los dibujos, esos dibujos raíz que yo les llamo, que sirven para hacer las animaciones, y les propuse a la Galería de Galarate, un centro de estudios de arte moderno de Italia, cerca de Milán, de hacer una instalación en la que se viese el proceso del dibujo. Entonces en el estudio estuve pintando durante una semana y borrando, pintando y borrando, pintando y borrando. Veis que el borrar es parte también del dibujo. Esa es la Europa del malestar, que le llamaba, porque en el 2007 parecía que esto no iba a venir, pero vino poco después, ¿no? Entonces habla de la enfermedad, habla de la soledad, como es en este caso, de la tecnología que nos hace... Y aquí estaba ya un poco cansado de hacer rayitas y empecé a lanzar
Habla también de lo fascinante de los códigos deontológicos, ¿no? La próxima escena, por ejemplo, la escena de esta orgía, en la que se ve un grupo se apropia por las marcas, ¿no? Veis aquí cómo las marcas se apropian y a la vez censuran, ¿no? Los cuerpos de la publicidad tienen que cumplir unos cánones, no pueden ser gordos, ni viejos, ni niños, en fin, hay todo un mundo increíblemente perverso de cara a favorecer algo que parten de una idea que puede ser divertida o buena y que se la hacen suya, ¿no? Entonces llevaba ya unos días con este tema y pensé que estaría bien dibujar de otra manera, ¿no? Y ahí hay una cita a trabajos anteriores o a otros artistas, ¿no? Veis que este muro pues se transforma. Aquí mis hijos aún eran pequeños y decían, hostia, papá, ¿qué haces? ¿no? Estaban ahí mis muñecos. Pues, un poco cabreados. Y bueno, aquí hay una cita explícita a Accions del 84 de la Fura. Me puse... Sí. Me puse tanga, exacto. Sí, porque otra de las cosas es que tenía que ser para todos los públicos, ¿sabes? Entonces eso también es un tema muy propio del arte contemporáneo, ¿no? Que pasó de ser romper lo clásico y tal, y de repente tiene que ser para todos los públicos. Nadie entiende eso, pero es así. Te piden tus publics, ¿no? Te dicen, vas a un sitio y tus publics. Dicen así. Ahí bueno, seguimos dibujando. Sí. Sí. Marcelilla, que muestra un culo. Hay un proyecto... Mi culo. Eso, el culo. Y este es mi culo. Entonces hay un diálogo ahí también que tenemos planteado. Te espero cuando la noche se haga día. Es un poema de Mario Benedetti. Esperanzas ya perdidas. No creo que vengas. Lo sé. Sé que no vendrás. Sé que la distancia te hiere. Sé que las noches son más frías. Sé que ya no estás. Bueno, y son ejercicios como visuales todo el tiempo. También Marceli habla de la animación. Esto es una animación realizada cuadro a cuadro en la técnica tradicional, dibujo a dibujo, con 17 fotogramas por segundo. Es Blancanieves Careculo, se come la manzana. El texto es la canción de la banda sonora de Blancanieves, donde habla del amor y del príncipe y bueno, el que va por ella, que van a vivir felices por siempre, etc. Y también relacionado con la animación y con las técnicas que Marceli maneja. Este es un proyecto reciente realizado en la térmica, específicamente para Rocumber. Hay técnica de rotoscopia, que es la animación en video, que Marceli también aplica, está realizada en Photoshop. Este proyecto se planteó recopilando la memoria como colectiva de Rocumber, historias de los obreros antiguos de la fábrica. Me contaron historias, algunas muy interesantes, otras anecdóticas. Las que me interesaban estaban más ligadas como a lo grotesco, a lo siniestro, a lo pornográfico, que es lo que me ha interesado como en el arte hace un tiempo.
y algunas historias que me contaron están en cierta manera representadas o hay acercamientos con esas historias. Voy a dejar este fragmento, Marceli, y ya. ¿Sigo? Espera. Esta escena. Como un momento hardcore ahí. Bueno, seguimos ahí con los dibujos. Yo me he ceñido, es decir, como ayer ya di la brasa a los alumnos, bueno, a los participantes, los artistas participantes del workshop sobre mi trayectoria, me parecía que hoy tenía que ceñirme con estos aspectos un poco marginales del dibujo. Este es el proceso de un mural que se ha convertido en una obra pública, es decir, a diferencia de otros murales que han desaparecido o que se han concebido como obras virtuales, esta es una obra física que está en la quinta planta de la Universidad de Barcelona, delante del CCB, o sea, entráis en la universidad y en la quinta planta lo podéis ver. Entonces esa es una pieza que se hizo durante 20 días y que yo explícitamente fui cubriendo, borrando, y de ahí se ve una cierta continuidad porque es del mismo año que DMD, que la pieza que hemos visto, pero con un blanco de España que deja ver todo lo que hay debajo, ¿no? Con la idea de que el mural fuera a la vez testimonio de un proceso que se transforma y que cambia, ¿no? Porque a la vista, digamos, de esta pieza es lo que ocurre muy a menudo cuando trabajo, es decir, que empiezas en un punto y acabas en otro y que a veces ni tan siquiera pensabas que iba a ser de esa forma, ¿no? Esa idea, pues, de transformar, de cambiar, es algo que está como presente en mi trabajo y creo que también en el tuyo, ¿no, Ricardo? ¿Meto otra o qué? Sí. Vale. Entonces, esta pieza es del 2008, es otro mural desaparecido. La banda sonora la he hecho hace 15 días. Este árbol a mí hoy insistía mucho en la idea de los modelos. Este es el árbol de la sistematurgia, es un árbol que se pintó en una exposición que tuve en 2008 en Lisboa. Y como veréis ahora al final, este árbol explica, al menos hasta ese momento, lo que es mi obra y de cuáles son los elementos seminales. Aquí estamos viendo el hombre de carne abajo, sobre el hombre de carne está Tizó, en la rama de la derecha están La Estrella y Agar, que son obras de tipo biológico, y poco a poco se van extendiendo obras de carácter interactivo y robótico que construyen todo este árbol, ¿no? Por tanto, tiene una doble función, digamos, una función didáctica en la que se explica
en este modelo de árbol y a la vez pues una forma de reinterpretar tu propio trabajo. Ya llevamos 2 dibujos. Este es el primero, estamos al segundo, ya vamos a por el tercero. Marceli... Se venden a 100 euros. Con regalos. Bueno, pues admitimos subastas, si alguien empuja menos, admitimos también. Empezamos hacia abajo. Van firmados por el artista, ¿eh? Bueno, Marceli estaba muy cercano como a la escatología y a mí también me ha fascinado mucho el universo de lo escatológico. Eso es una pieza del 2013. Es una mierda forrada con laminilla dorada, no sé, el término laminilla. Sí, pan de oro le llaman. Pan de oro. Sí. Entonces, es una mierda. Lo quería hacer con mi mierda, pero fue difícil. La exhibición era 3 días y no logré comer lo que necesitaba para que la mierda se secara al sol rápido. Entonces busqué una mierda de perro. Una mierda de un amigo. La que sí, no, me tocó de perro. La que más me gustara, como por la ciudad, que era un calor también fuerte, la encontré dura, logré hacerla, se exhibió. Y la mierda se iba destruyendo y se iba descomponiendo durante la exhibición. Se llenó pues de hongos y casi estalla, yo creo, de los gases. Pero entonces quería mostrar esta con la cercanía de algunos proyectos de Marceli que tienen que ver con la carne, con el desperdicio, con lo procesual. No, a mí me flipa mucho esto de la caca, porque en realidad toda la economía del mundo se resume en eso, ¿no? Es decir, nosotros somos unas máquinas que devoramos las cosas. Ahí está el Mario Benedetti. y lo convertimos en mierda, ¿no? Que además es algo que de lo cual yo me siento muy orgulloso porque soy catalán y tenemos la figura del caganer, que es cojonuda, ¿no? Es algo me sorprendió que trabajado mucho, no conocía. El caso es que el tema de lo escatológico y el tema de la caca se me ha ido el santo al cielo, joder. Bueno, voy a tirar para adelante. Dale, tira. Bueno, vamos a... Estamos una de las ideas que tal como ocurre con Ricardo, el dibujo, después de ser, pues como hemos visto, modelo, proceso, etcétera, se convierte también en escenografía y vestuario. Esta es Metamembrana, la segunda exposición que se hizo aquí en Espai Zero de Roca Humbert, y precisamente la primera parte que vamos a ver, la reconoceréis, es el parking de Roca Humbert, con algunos de la Asociación de Blancs y Blaus y alumnos del bachillerato artístico de Celestí Ballera, de aquí de Granollers, con los que interpretamos este ejército en torno a Blancs y Blaus, que ya sabéis lo que es, porque sois de aquí, y en ese, digamos, juego al estilo japonés se construye, digamos, un dibujo, o se activa un dibujo en el que aparecen estos vestidos, que en realidad son cartones pintados y doblados, pintados con ayuda de los alumnos de la Llotja de Barcelona, etcétera, ¿no? En Metamembrana tenía, lo recordamos, otros elementos como el árbol paradiso, que son estos cuerpos cubiertos de comida y que fueron llevados a cabo, interpretados, actuados o bailados por los alumnos de Lleida. En este caso, Lleida como ciudad agraria y tal nos proponía este juego. O este es el caso de Olot, que hice con los alumnos de Bellas Artes de Olot, en el que aquí ellos tomaron un papel muy importante porque parte de los decorados los construyeron ellos. Aquí estamos viendo 2 salchichas que están haciendo una sopa de perro de la que nace la Venus volcánica. La Venus volcánica entra en un spar donde hay ratafia. Ratafia es un tipo de whisky catalán, del cual Olot es el mayor productor. Detrás veis que ha salido un monstruo, es Porcoboc. Porcoboc le ha tendido la trampa de la ratafia. La Venus volcánica no puede
resistirse al placer de zamparse la botella de ratafía. Arriba llega a la Feixeda d'en Jordà, donde están l'hereu y la pubilla, se deshace de ellos, va un poco taja, como podéis ver, se abraza al árbol de la vida y ahí llega, vemos la figura de Porco-Boc, se frota las manos, cree que es el momento adecuado, hacen el amor en plan Bollywood para que pueda ser apto para todos los públicos. Y aquí ya vemos a la pobre Venus volcánica pariendo a su hija, que es una mezcla perfecta del papá y la mamá. Bueno, y seguiríamos, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, este escenario, que este es alucinante, ¿no? También hecho con cartones, bombillas. Es el escenario de Reus, hecho con los diablos de Reus. Es decir, ahí hubo un trabajo de expandir el dibujo en espacios gigantes y llevarlo a cabo, pues, a través de estas formas planas que se convierten en vestidos, en decorados, en árboles, etcétera, ¿no? Bueno, conectando con lo que dice Marceli acerca de la escenografía, de los espacios construidos, los escenarios. Un video del 2016, La oreja hueca de la montaña y 3 cuentos denigrantemente cortos. Y son 3 momentos, no hay una narrativa tan lineal, pero es algo muy cercano al universo del onírico. O sea, este es lo que a mí me hizo pensar realmente que vivíamos en mundos diferentes, ¿no? Porque son como cosas parecidas, pero tiene una particularidad, ¿no? Esta nube que entra, esta especie de pesebre selvático, ¿no? Aquí sé que hay la tradición de los pesebres, que es algo que a mí me fascina desde siempre. Y sí, como de repente esto adquiere... Aquí llega el pipí fantasma y hace como una aparición corta dentro del paisaje. Conversando con Marceli y percibiendo un poco como el contexto, en Latinoamérica creo que hay una fortaleza bastante, que es desde lo precario, trabajar desde la precariedad, desde los materiales mínimos, porque no hay, la verdad, mucha pasta y no hay, los apoyos están creciendo, pero es bastante difícil. Y bueno, todo esto es hecho, los fondos son cartón pintado, con vinilo de pintura la más barata, aquí efectos especiales con croma, que es fondo verde. Todo esto es como con lo más, los trajes son hechos. Aquí de nuevo aparece el espiral que citaba con Marceli y con Lisa. Aquí aparece el hombre nube. Aquí es como una ventana de tiempo a liberar la carga de la narrativa. Y aquí el hombre nube hace como una especie de harakiri y se auto inmola por medio de un relámpago y un rayo. Esta es la historia que hallé junto al dossier de Cromot, el actor característico. Ahí lo vemos ensayando su propia obra. La suya es una compañía emergente, la promesa de un nuevo teatro. Pero no tienen dinero. De modo que decide ir a la inauguración de la galería, donde hay gente importante, donde están todos. Un tanto nervioso, por fin,
decidí hablar con el comisario, que le dice: no, chico, lo que tienes que hacer es hablar con el filósofo. Este, al verle, le expone: tienes que hablar con el programador, él es amigo del político. Y al llegar a él, este le sugiere: amigo, esto necesita claramente ayuda institucional. Habla con la subsecretaria del departamento. Iba a su encuentro, pero lo hace por teléfono. Y la subsecretaria es explícita. De modo que decide ponerse en contacto con la secretaria del responsable del departamento, también por teléfono. Más claro el agua. Pero Cromo no se arruga y finalmente consigue hablar con la jefa de las secretarias, que en un tono amable le dice: tendrás que preparar un dossier en inglés del proyecto, con su plan de explotación, los presupuestos, y eso sí, fotos muy bonitas, y dirigirte a la Secretaría Europea de la Cultura. Y allí, después de 9 meses, quizá un año o algo más, te darán una cita. Y llega el día D, y se dirige al edificio de la Secretaría. Sube las escaleras, atraviesa el corredor, nervioso, entusiasmado, y llama a la puerta. Allí entrega el dossier al burócrata número 1. Este lo pasa al burócrata número 2. Este al 3, el 3 al 4, que lo entrega al asesor europeo de la cultura, que procede como es habitual. Y remite la respuesta del 4 al 3, del 3 al 2, del 2 al 1 y del 1 a Cromo. La institución es clara, pero no desfallece. Cromo piensa que su proyecto es tan bueno que decide hipotecar lo poco que tiene en el banco. Allí le atiende Emilio, el comercial. Escucha su propuesta con atención y le pide que firme. No es necesario que te leas la letra pequeña, chaval. Firma y queda colgado de por vida, como tantos y tantos en este país. Y tanto tiempo colgado que no se descuelga ni vivo ni muerto. Y allí colgado en medio de la nada llegan las abejas y hacen sobre él una colmena. Y atraído por la miel llega él, que va y se lo zampa. Esta es la triste historia del actor Cromo. Bueno, ahora que hablamos de la precariedad, este vídeo va como anillo al dedo, ¿no? Esta animación surge de un proyecto que se hizo en 2010 en Italia y que luego yo retomé en 2012 y que parte como punto de partida, parte de la última obra que escribió Luigi Pirandello, Los gigantes de la montaña. Uno de los personajes es una compañía de actores, uno de los actores es Cromo. Parte de que la compañía se ha deshecho ya del final de la obra, de antes de la obra y del final de la obra, y entonces él intenta buscarse la vida con un proyecto. Pero vamos, lo que decías de precario, pues ya ves que la Asesoría Europea de la Cultura más o menos funciona igual. Este es un proyecto realizado específicamente para un video wall de 9 pantallas. Se titula Afelios y Perihelios. Afelio es el lugar más cercano de la órbita del Sol con relación del Sol a la Luna y la Luna al Sol. Afelios y Perihelios. No, lo más lejano del sistema solar y lo más cercano del sistema solar. Y son una especie de planetas metaforizados por cabezas. El dibujo vuelve a permanecer, vuelve a aparecer el dibujo, la gráfica, de nuevo la pintura corporal, el body paint. Se parece a Marceli. ¿Cuál? Estoy acá. No, hombre, no me jodas. De al revés, sí. Al revés.
apareciendo. De nuevo la animación, el stop motion. Aquí una moña negra. Vamos ahora a otro mural, otro modelo para organizar el mundo y que se pudo ver en Art Santa Mónica los meses de febrero y marzo, bueno, hasta el 2 de abril del 2014. Intervine toda la escalera, pero como las escaleras son un sitio complicado para dibujar, montar andamios, al final decidí avanzar el mural en mi estudio y aquí estáis viendo en este vídeo el proceso de construcción de este mural, ¿no? Este vídeo acompañaba con un pequeño televisor en la parte de la entrada del mural y es el mural Sistematurgia. Insisto que es como se titulaba la exposición: Sistematurgia, dibujos, objetos, dispositivos y objetos, y acciones, dibujos, dispositivos y acciones. Y la exposición estaba centrada en un procedimiento que yo he ido aplicando desde 1992 hasta la actualidad, pero con mucha intensidad hasta 2012, es decir, durante 20 años. Voy a pasarlo un poco. El mural aquí ya lo estáis viendo puesto en Santa Mónica, es decir, aplicándolo. El recorrido explica a la manera, digamos, de las iglesias medievales, las iglesias románicas, la historia de la sistematurgia. Aquí estáis viendo en la parte de abajo hay una serie de elementos que nos proponen lo que es el inicio de la interacción, la interfaz. Bueno, ahora estamos justo en la mitad, donde se plantea el proceso de la creación. Luego hay una zona abstracta que son como una especie de triplas, que habla de todo el proceso de la computación y la gestión computacional. Y esta parte final es la que nos describe ya el mundo de la representación sistematúrgica, ¿no? Que está compuesto por animaciones interactivas, vídeo interactivo, robots, etcétera, ¿no? Entonces, todo este mural queda contenido en una serpiente que tiene dos cabezas y que, como sabéis, se corresponde a esta figura medieval del Ouroboros. Son una sola serpiente con dos cabezas que se devora, ¿no? Porque en realidad, aunque el recorrido el recorrido que nos propone el mural empieza en un lugar y acaba en otro, en realidad donde acaba el mural empezaría de nuevo el principio, ¿no? Esta es la parte, en el momento ya que estamos interviniendo, inauguramos la exposición sin terminar el mural, y en la última semana estuvimos trabajando con colaboradores habituales como Yancy o Wahab Zegalache, que me suelen ayudar cuando un proyecto se sobredimensiona, ¿no? Aquí estáis viendo el mundo de la representación con un autorretrato que sirve de lengua al final, y ya estamos a punto de acabar, ¿eh? ¿O tienes más cosas tú? Muy poco. Yo quería hacer énfasis de Marceli, de la importancia de la virtualidad, de las redes, de los medios actuales. En otra ocasión hubiera sido mucho más difícil encontrarme con Marceli. Yo he sido como muy ratón de biblioteca y nunca encontraba a Marceli, nunca lo había como visto, y fue por medio del internet, de una exhibición en Brasil,
donde contaban sobre unos dibujos desde el automatismo. Y luego, bueno, por la web y la importancia de estos medios. También estos medios para Marcely han sido bastante importantes. Marcely se ha adelantado como varias veces en varios contextos y con varios proyectos, como lindando con la ciencia y con avances científicos, que me parece para resaltar eso. Les muestro rápidamente unas pinturas. Esto es lo que realizo en pintura entre comercial y entre no comercial. Es una serie que se titula Punk Rosa y Mala Pintura. Son pinturas que están hechas sobre lienzo crudo, no tienen soporte de base. Y lo que decía Marcely, de nuevo aparece lo escatológico, la cercanía con la iconografía occidental. Por ahí aparece Blancanieves de nuevo, el príncipe, los enanos, el universo de Disney también es permanente. Este se titula Alicia en el país de los espaguetis radioactivos. Este lo has hecho aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo se titula? Este no lo recuerdo. Una catalana en apuros. Podemos bautizarlo. Son unas pinturas realizadas aquí. Esa también. Y veo la relación con Marcely siempre también muy compulsivo. Marcely trabaja también desde lo matérico, desde la materia. Yo también soy así, mucho desde la inmediatez. Como se ven los dibujos, en la pintura se actúa casi igual. Formatos en papel, formatos en lienzo. Son formatos, algunos grandes, 3 metros, pero 1,80, 2 metros, de ese tipo. Y bueno. Muy bien. Yo tengo para terminar este trabajo que se hizo en 2015. Es un trabajo donde el dibujo tiene un papel muy importante. Ayer ellos pudieron ver la continuación de este trabajo, hoy no, por cuestiones técnicas era un lío montarlo todo, pero esta es una pieza que arranca como un encargo. Entonces decido retomar la idea del primer viaje a la Luna descrito por Luciano de Samosata y en sus historias verídicas, y hago una interpretación de este viaje en el que se describe a través de dibujos que son a su vez proyectados en una pantalla, manipulados en una especie de gran libro tipo de estos pin-ups, ¿no?, que se van levantando y pintando también en realidad, y a su vez esto está bailado en Falmouth, en Inglaterra, sobre un papel de las mismas dimensiones, con sensores que aportan materiales en forma de mapping y a su vez la propia imagen, ¿no? Esto tiene, no recuerdo si son 7 o 8 telones que van explicando. Ahora aquí vemos la llegada de Ultra Lee, que es el personaje, una especie de alter ego a la Luna, con una referencia que, bueno, y aquí hay unas frases que acompañan. Y ahora veremos a un selenita. Este es un selenita. El selenita tiene una pezuña, un gemelo, la vulva, la tienen los muslos, el pene, una mano con 3 dedos, tiene las trompas, los ojos, aquí estamos viendo las orejas también. Bueno, no está señalada la boca, pero también tiene una boca, y las antenas. Vamos a ver para qué sirven. El gemelo, el bessó, és la bossa de l'embrió, no?, del que neix un nou selenita. El penis és de posar i treure, amb el que acarícia sa vagina. Una altra raresa: els selenites suen llet que es converteix en mató immediatament i tenen un cuc formatger per netejar-lo. La boca és l'anus. Els ulls són de posar i treure, i el menjar només l'ensumen. Però anem encara més enllà. Entrem a l'interior del selenita i observem, com si fos un pollastre espatxorrat, quins són els seus òrgans i quina forma tenen. Estrany, oi?
Fixeu-vos si és estrany que si aprofundim en aquestes entranyes descobrirem que les energies que mouen aquests òrgans són una fantàstica orgia que acaba, clarament, amb un cagarro. El viatge d'Ultralí continua i cau després, en la seva baixada de la Lluna a la Terra, a l'oceà. I heus aquí que se'l menja... Espera't. Heus aquí que se'l menja una balena. Ultralí comença el seu viatge a l'interior de la balena, passant per inhòspits i punxeguts paisatges que el portaran, després de més de 3 dies de viatge, per l'interior d'aquest enorme cetaci, a una illa on l'espera Casein. Ya está, ¿no? Gracias. No, gracias a ti, Marcelí. No sé si alguien tiene algunos comentarios, alguna pregunta. En lo que respecta a los dibujos, que hay toda una serie de guiños con la historia de la ilustración. No sé, por ejemplo, desde lo que estabais haciendo, los cadáveres exquisitos, surrealistas, no sé, el cómic underground, ¿no? Un Robert Crumb. Sí, exacto, sí. Sí, luego pues algo del pop, Yellow Submarine, ¿no? O algo de así, Jigger con Alien y esos monstruos así. Góticos, siniestros. Sí, ¿cuáles son vuestras referencias evidentes? Marcelí. A mí me gustan muchas cosas. Y además me gusta que me gusten nuevas cosas, es decir, que me pasa, yo creo que la curiosidad es una cualidad infantil que es una suerte que puedas mantener a medida que te vas haciendo viejo. Entonces de repente me interesan los temas más extraños, ¿no? Y entonces voy incorporando elementos, ¿no? Pero está claro que yo pienso, y se lo digo a los artistas jóvenes, copiad. Si hay un artista que os gusta, lo copiáis y lo lleváis a vuestro terreno, porque es que tenéis que hacerlo así, no hay otra, ¿no? Entonces yo reconozco que cuando cuando tenía 20 años y estudiaba Bellas Artes, habían algunas cosas que me impresionaron mucho y que me siguen gustando, ¿no? La primera fue los accionistas vieneses. Dije, caray, hostia, la matadero de casa es arte, tú. Entonces ese me impresionó, ¿no? La manera, además porque los accionistas vieneses, a diferencia de la Alemania protestante, pues tiene toda esa construcción iconográfica sobre la Semana Santa, el cristianismo en general, ¿no? Otro aspecto que me interesó muchísimo es los nuevos realistas. Yo tuve la ocasión de viajar en autostop en aquel momento en algunas ciudades, por ejemplo Ámsterdam o París, y se podían ver las obras de Jean Tinguely, que en aquel momento aún estaba vivo y mostraba sus máquinas, por citar solo uno. Me gusta mucho también Niki Sandefal, y me gusta, por supuesto, Yves Klein, ¿no? Pero mientras estaba, estos digamos que son personajes claramente inscritos en la que es hoy ya la historia del arte del siglo XX, apareció una revista que se llamaba Moebius, creo que fue en el año 77, en el que, no, perdón, ¿cómo se llamaba? Metal Hurlant, en la que dibujaba Moebius y una serie de artistas, y ahí me di cuenta que eso era también muy real, ¿no? Y ahí de poco a poco, que además coincidía simultáneamente con una movida muy, muy importante y que ahora no se le da la importancia que tuvo, que era el Farriol, el Penniker, el Mariscal,
el mismo Caña que estaba pero sobre todo Nazario, ¿no? Es decir, toda esta gente que además tuve la ocasión de conocerlos personalmente con 17, 18 años, y me parecía que eso era también algo que me interesaba mucho, ¿no? Cuando de nuevo volví a dibujar y que eso acaeció, bueno, no he dejado de dibujar nunca, pero de una manera así más consciente de tener que hacer 800 o 1000 dibujos para llevar adelante una performance, como es en el caso de Pseudo, ahí me recuperé, y eso fue a finales de los 90, mi gusto por el cómic, ¿no? Y ahora tengo una colección de más de 2000 títulos guardada en un sitio que no voy a decir dónde para que no me la robe. Y ahí, pues, desde luego, tengo a Robert Crumb, que es uno de los grandes, ¿no? Es uno de los grandes, sin lugar a duda, del siglo XX, un tío que ha creado una influencia brutal, pero también me interesé por el primer cine, por McKay, ¿no? Del Little Nemo. Me interesó mucho también las animaciones, no solo de Disney, sino de... Es que había las primeras animaciones mudas hay como tienen que hacer eso y tienen una necesidad de recursos, hay mucha invención, ¿no? Y eso me fascina. Entonces esas serían mis referencias, ¿no? Pero claro, siempre vas descubriendo cosas nuevas, es que no se acaba. Aparte no solo del mundo del arte, ¿no? De otros temas. Sí. Con relación a Marceli, hay una diferencia muy fuerte que yo no he tenido la posibilidad de viajar mucho y ver mucho arte desde cerca. Todo ha sido con la virtualidad, porque en Latinoamérica es un poco más complejo, por eso todo ha sido desde libros, mucho libro. Y yo tengo, ¿no?, una hibridación gigantesca de influencias. En Norteamérica me gustó muchísimo como los 80, la vanguardia de la pintura, del expresionismo, del neoexpresionismo, de Francesco Clemente, sí, digamos Sandro Chia. Ahora está Bodnarovic, está en Madrid, sí, lo voy a ver si puedo ir mañana a verle. David Bodnarovic es buenísimo, sí. Sí, todos son norteamericanos, bueno, lo de Basquiat, los alemanes, Sigmund Polke, bueno, fuertísimo, lo de Gerard Richter, digamos los colombianos, hay un dibujante que se llama José Antonio Suárez, se lo recomiendo, que es uno de los grandes dibujantes ahorita en la Bienal de Venecia, y bueno, se ha movido como en todas las bienales. Entonces hay una hibridación porque todos tocan temas diferentes, medios diferentes, manejan diferente el dibujo, la pintura, y bueno, es una lista, ¿no?, súper, yo creo que larga. Esa es una... Bueno, teniendo en cuenta como la naturaleza de los proyectos y las temáticas que abordan, ¿no?, que son temáticas de alguna manera aberrantes, ¿no?, sexuales y tal, ¿cómo se sobrevive a la censura, a la autocensura? O sea, ¿qué estrategias de supervivencia hay que tener como artista en esto, ¿no?, cuando trabajamos estos temas donde hablamos de estas cosas, bueno, no, como escatológicas, como decías. Bueno, ve, ahorita se me olvidó influencia, Marceli, cercana en el dibujo. A mí también me influye mucho un artista colombiano que se llama Ricardo... Ricardo, ¿Cómo es el apellido? Muñoz, exacto. Bueno, si quieras, la hoga. Quedó grabado, Marceli. Entonces, bueno, ¿cómo sobrevivir con estas líneas temáticas? ¿Cómo se resiste, no? O sea, a nivel artístico, mental, ¿no? Está con fuerza. Muchas ganas, como siempre. También creo que también somos deudores de este artista filipino, ¿no? El Ocampo, me parece que se llama. Bueno, el Ocampo, es el pintor, sí. Es un pintorazo, claro, sí. Por supuesto, es genial. Pero bueno, volviendo a la pregunta de Nathalie, con muchas ganas, siempre es, porque digamos para sobrevivir del arte es bastante difícil. Yo que apenas vengo iniciando en este mundo. Pero han habido momentos en los que, claro, han habido durezas, ¿no? Claro, apoyos, pero siempre hay... Burocráticas, institucionales. Igual hay diferentes ¿no? caminos, desde lo institucional, desde los festivales, desde la venta de obra, desde acercamiento con galerías, convocatorias es una de las líneas más cercanas en mi caso.
es buscar convocatorias, buscar apoyos económicos para poder desarrollar los proyectos de la convocatoria, guardar algo de dinero para uno sobrevivir y para desarrollar los proyectos menos comerciales, que no tienen nada que ver con una institución. En ese caso, bueno, de mil maneras, ¿no? Pero básicamente, digamos, viendo la pregunta desde otra perspectiva, efectivamente, la idea, en el caso de mi generación y supongo que la de Fontcuberta, nosotros salimos de una etapa durísima que fue el franquismo, lo vivimos sobre nuestra piel, ¿no? Él un poco más que yo, porque soy más joven, y los 80 no solo proporcionaron la posibilidad de no pensar ya solo en el franquismo, sino de hacer trabajos, y era un momento muy interesante porque especialmente en España, pero no solo en España, había una apertura de miras bastante grande, ¿no? O muy grande. Pues coincidieron que todo estaba por hacer, entonces el mismo público era curioso de cosas de vanguardia, de cosas que eran diferentes y tal. Esto poco a poco, el hecho de que el Estado español no tuviera una construcción institucional en el campo de la cultura hizo, y en general en Europa, porque muchos de los festivales, por ejemplo, a los que nosotros asistíamos eran, aunque tenían un cierto patrocinio público, en realidad eran herencia de cosas que habían salido de un grupo de personas que lo habían llevado a cabo, de teatreros o artistas y tal. Esto fue desapareciendo y en los 90 se estableció una cultura de carácter institucional, ¿no? Entonces, evidentemente, la institución tiene sus exigencias porque está llevado en el último termo está llevado por los políticos. Los políticos, una de las, digamos, actividades que tienen que hacer es solucionar el plano político y darle cabida en la gestión de los presupuestos, pero su propósito no es que la cultura sea mejor, sino pervivir en el poder, ¿no? Entonces, Europa y en general el mundo ha ido en un retroceso en ese sentido, porque el hecho de que un museo sea una entidad pública 100%, que no sea una entidad de unos cuantos que han decidido que quieren hacer ese festival distinto de vanguardia, sino que, y por tanto es una cosa pública, tienen que tener en cuenta también que si es pública tiene que ser para todos, ¿no? Entonces ahí efectivamente hay un problema para todos los públicos, o para público advertido, ¿no? Ya se ponen muy nerviosos, tienen que poner en Francia pour un public adverti, ¿no? Entonces ya, hostia, ¿qué será? ¿Qué hay dentro? ¡Oh! Entonces eso ha creado, y efectivamente eso crea, pues digamos, dinámicas, ¿no? Algunas veces pues decides que ciertas cosas las vas a hacer para ti o vas a jugártela y aunque pierdas pues vas a seguir, y otras pues que tienes que adaptarte, no hay más. O sea, y además en algunos casos lo haces a gusto, ¿no? Yo, por ejemplo, los últimos 3 trabajos los he hecho con la Fundación Septa, 2 han sido en una cárcel para niños que hay en Barcelona, Can Llupia, y allí hay un marco institucional muy claro que marca también unos contenidos, una forma de llevarlos a cabo, etcétera, ¿no? Entonces, tú aceptas ese contexto porque tiene otras compensaciones, ¿no? Pero sí, efectivamente hay una cuestión de una cierta dificultad. Yo creo que si tú colocas las obras, y en el caso de Ricardo, que hace objetos para vender y pinturas y todo eso, pues yo creo que él lo que tiene que hacer es encontrar su público, ¿no? Un público que le interese ese tipo de cosas, que esté dispuesto de colgar los cuadros en un ámbito privado, y si eso le funciona, pues puede ser una forma de vivir, ¿no? Quiero decir que no tiene por qué cortarse. Ya una galería o en la casa de una persona uno cuelga lo que le da la gana. De hecho, hay galeristas interesados en cosas raras o en temáticas sexuales o escabrosas, es decir, coleccionistas, quiero decir, no galeristas, coleccionistas que les interesa este tipo de cosas, con lo cual... Pero sí que es cierto que en este ámbito utópico de una cultura que lo asume todo, que es capaz de esto, pues... Hoy en día ciertas cosas no tienen cabida. Entonces, si nos extendiéramos, pero no sé si es el momento de hacerlo, diríamos que paradójicamente
nosotros que hacemos como un arte para niños, porque hacemos monigotes, es más difícil de enseñar que gente que se supone que hace cosas muy críticas, de corte político y tal. Pero que claro, como cuando las ves colgadas no pasa nada y no entiendes una puta mierda, a no ser que te estén soplando la oreja, no, es que esto tiene que ver con no sé cuánto, vale. Entonces, eso funciona perfecto en el ámbito institucional. Pero aquí ya entraríamos en otra dinámica. Es decir, de ahí el éxito, por ejemplo, en mi opinión, ¿no?, del arte conceptual frente al arte de 4 mierdas que hacen monigotes, ¿no? Eso es lo que... Bueno, pero eso es un tema amplio y además muy específico del mundo del arte y tal, que no sé si a la gente le interesa, pero... ¿Alguna vez has censurado una obra tuya, autocensurado? O sea, ¿te has cortado? Me pasó que yo tuve una pieza que la quiero poner en Panorami, que se llama Tantal, que es una pieza que trabaja con la idea de la identidad efímera, que tú te pones la cabeza y te conviertes en el personaje de un stop motion, ¿no? Y la presenté en la Maison Européenne de la Fotografía. Entonces el año hice en un festival que se llama Festival Outsiders, y ese año el único artista era yo, y de la censura, y entonces yo hice una obra en la que tú adquirías una identidad efímera de una serie de personajes que no quieres ser. Un clochard, o alguien que vive en la calle, alguien que va muy sucio, alguien que hace cosas asquerosas. Entonces ahí vas apareciendo con personajes. Y al final todos estos personajes hacen una cadeneta y se meten cosas por detrás. Hacen un acto, bueno, una pata de cordero, una zanahoria, y están ahí como un friso romano, muy bonito. Y entonces el comisario que había hecho la obra, pues, cuando ve el final, dice, es como el Festival Outside, no sé qué, y llama al director, porque es al presidente. Hay el comisario y luego está el presidente. Marceli, ça c'est Buñuel, ça c'est Goya, c'est pas problème, ça souvient Topor, Jodorowsky, etc. ¿no? Todo el año. Y dice, Marceli, digo, ¿qué pasa, tío? Dime lo que está pasando, porque si es una obra de censura, no me vas a censurar la obra. Dice, es que la Marie el alcalde de esto es homosexual, y si pone la cabeza el día de una inaugural y se ve al final reflejado en este personaje, tenemos un problema muy gordo. Entonces quedamos que, bueno, pues dice, no os preocupéis, digo, estamos en el mismo barco, vamos a buscar una solución. Yo pondré otro final, fabricaré otro final, y el día que esta obra se haga en la calle, en la Nuit Blanche, que es muy importante, la gente se veía, es una parte del museo que tiene como un aparador que da afuera, y entonces veías la obra proyectada dentro, pero la ejecutabas desde la calle, ¿no? Salió otro final. Entonces, bueno, convenimos que durante los días del festival iba a ser tal como lo había concebido, pero con una frase que ponía en homage a Goya. O sea, Goya ya lo resuelve todo, ¿no? Como, y pintó estas animaladas y hizo todo eso, pues ya si Marcel iba detrás de Goya, ya nos quedamos todos redimidos. Entonces es un ejemplo que no suelo contar, pero estamos en petit comité, que no me ha ocurrido solo una vez, pero que en este caso fue, evidentemente, la relación con el comisario y la Maison de la Fotografía se acabó. Hostia. No lo sabía, la verdad, es que era tan ingenuo que no pensé que eso pudiera ser algo malo. Me pensaba, lo decía con toda la buena fe de un catalán normal. ¿Sabes? De poble. Bueno, si no hay más preguntas o... ¿A cuánto? ¿A cuánto va? A las cervezas. ¿A la cerveza?